creo que en realidad lo que quería hacer es lo que siempre hace Aaron Rodgers, tratar de llamar a todos la atención. O sea, quiere todas las luces en él, quiere ser el centro de atención como siempre y evidentemente, pues, en un momento en el que obviamente, pues, no había ningún otro movimiento, entonces definitivamente se robó toda la atención de la gente, pero, creo que sí, era de esperarse. Ahora la pregunta es, con el equipo, ¿cómo se siente Aaron Rodgers, con el talento que lo rodea? Porque, pues, Hola, muy buenas, bienvenidos a Showtime Blitz. Vamos a hablar de los temas más fascinantes que nos ha dejado la NFL en las últimas semanas. Yo soy Reinaldo García, me acompaña como siempre Carlos Verduzco, mi compa Charlie. what up, what up, what La up. novela terminó, carnal, la novela terminó. Aaron Rodgers, Espera, ¿qué espera, será? Su tiempo. tercera, cuarta ¿Terminó temporada de esta o telenovela comienza? fascinante acaba de llegar a su fin. Firma con los Pittsburgh Steelers por un año y 13.6 millones de dólares, que pueden llegar incluso a casi los 20 millones, dados los incentivos que tiene el contrato de Aaron Rodgers. Y me hace confirmar una teoría que yo tenía, carnal, que simplemente Aaron Rodgers se quiso saltar los, eh, los OTAs, se quiso saltar cierta parte de la temporada. Yo estoy seguro de que tiene el libro de jugadas de los Steelers desde hace como 3 meses, porque ya se veía venir, está muy, muy cantado la llegada de Aaron Rodgers a los Pittsburgh Steelers. ¿Qué impresiones te causa de primera mano, Charlie? A ver, es que aquí volvemos un poquito atrás. La pregunta es, ¿la novela terminó o va comenzando, no? Porque, a ver, carnal, me diste un dato súper interesante. Es el Steeler más viejo de la historia y esto me hace preguntar a mí y a mis amigos y me viene muy a la mente mi compa Cooney, carnal. ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten los fanáticos de los Steelers tras la llegada de Aaron Rodgers? En lo particular, estadísticamente hablando, veo que la temporada pasada fue una temporada promedio, pero para su edad creo que pues fue una buena temporada, 3,897 yardas, 28 anotaciones, 11 intercepciones. El único problema aquí es el quarterback rating de 48.0, que es el más bajo de su historia después de haber jugado una temporada completa. Creo que se veía venir, lo pronosticamos desde meses atrás posiblemente, incluso estaba la incógnita, ¿no? De que si iba a llegar o no iba a llegar a los Pittsburgh Steelers Aaron Rodgers. Creo que era más que obvio que su plan era seguir jugando. Y como dices, era cuestión de tiempo. Em, yo más que pensar que se quiso brincar los OTAs, creo que en realidad lo que quería hacer es lo que siempre hace Aaron Rodgers, tratar de llamar a todos la atención. O sea, quiere todas las luces en él, quiere ser el centro de atención como siempre y evidentemente, pues, en un momento en el que obviamente, pues, no había ningún otro movimiento, entonces definitivamente se robó toda la atención de la gente. Pero, creo que sí, era de esperarse. Ahora la pregunta es, con el equipo, ¿cómo se siente Aaron Rodgers, con el talento que lo rodea? Porque, pues, ya recordemos, bueno, en realidad no recuerdan ustedes, pero ya grabamos un video al respecto, que creo que no se subió, en el que hablamos un poquito de Aaron Rodgers, pues, al final de cuentas, el talento que está actualmente en los Pittsburgh Steelers, principalmente en la posición de receptores, pues, es un poquito flojón. Por ahí vamos a meter a DK Metcalf, que evidentemente pues va a ser el receptor número uno. Después está Robert Woods, también otro veteranazo. Y por veteranazo no me refiero a un gran talento, sino ya un veterano de varios años en la liga. Después Calvin Austin. Entonces, creo que pues hay receptores que llaman la atención, como lo puede ser Kenneth Gainwell, que también ya es un veterano con experiencia. Caleb Johnson me interesa un poquito, creo que la temporada pasada, pues, no se vio lo que se esperaba, ¿no? Porque, pues, era muy joven aún, pero, pues, me espanté. Espérame, espérame, Para mí espérame. la pregunta es si es Aaron Rodgers realmente una mejora en comparación a Russell Wilson el año pasado, ¿no? Vemos a dos quarterbacks ya con bastantes años en la liga.
Obviamente, si comparamos el talento, pues Aaron Rodgers es mucho más talentoso que el mismo Russell Wilson, pero 41 años y para cuando termine la temporada, antes del término de la temporada, de hecho, cumple 42 Aaron Rodgers. No, la diferencia que yo veo entre un Aaron Rodgers y no sé, un Peyton Manning ganando su último Super Bowl con los Broncos de Denver es que a Aaron Rodgers sí le veo todavía fuerza en el brazo, ¿no? Todavía le veo potencia. No tiene obviamente la misma movilidad que tuvo en años anteriores. Se hablaba mucho de que si no era Steelers se iba a Minnesota. Yo creo que a final de cuentas Aaron Rodgers sabe que es una leyenda de los Green Bay Packers, que en algún momento se va a tener que retirar y va a ser candidato al Salón de la Fama como miembro de los Green Bay Packers. Los Packers lo van a poner en su Ring of Honor en algún momento también. Entonces, no creo que haya querido al final manchar un poquito ese legado como sí lo hizo Brett Favre, ¿no? Que a final de cuentas parecía que le seguía la carrera al pie de la letra al mismo Brett Favre, llegando a los Jets, un par de años malos con los Jets y luego a Minnesota. Bueno, en este caso fue los Pittsburgh Steelers. Insisto, también se veía venir. Solamente seleccionaron a Will Howard en el draft como un posible quarterback a futuro. Y de ahí pues tenías a Mason Rudolph, ¿no? Que tampoco era que prometiera demasiado. Pero bueno, siguiente tema, carnal. Nick Chubb busca revivir su carrera junto a Joe Mixon, junto a unos Texans que creo les cae bien un corredor como Nick Chubb, en mi opinión todavía un corredor útil para la NFL, pese a aquella horrible lesión que sufrió ya que fue en 2023, me parece. Bueno, lo firman, les sale barato un corredor como Nick Chubb. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿qué tanto mejora esto la ofensiva de los Texans? En general, yo no, o sea, yo veo aquí un movimiento en busca de profundidad para la posición de running back. Creo que el equipo las primeras 5 temporadas pasadas demostró muy bien lo que querían hacer. Perdón, los primeros 5 juegos de la temporada pasada demostraron muy bien lo que trataban de hacer con Joe Mixon. Creo que Nick Chubb, desafortunadamente, después de esa lesión, pues se vio muy afectado. Estadísticamente hablando, la temporada pasada fue una de sus peores, promediando únicamente 3.3 yardas por acarreo. Em, en general, espero que tenga, ¿no? Un poquito más de gasolina o diésel en el tanque en este caso, porque en realidad su futuro siempre fue prometedor. Creo que no llegó a explotar su máximo potencial por la cuestión de que jugaba con un equipo que en general era muy malo. Entonces, creo que la temporada antepasada pues se vio muy bien antes de la lesión. Desafortunadamente después de la lesión y con lo que pasó, que ya al final de cuentas la temporada pasada jugó únicamente como la mitad de la temporada, pues creo que se vio muy afectado, se vio que no estaba al 100 aún. No sé si era porque físicamente no era capaz de hacer lo que hacía antes o por simplemente precaución. Entonces, Nick Chubb llega a un equipo que también tiene muy buen futuro, que son los Houston Texans, con un muy buen quarterback, como lo es CJ Stroud, con un running back ya establecido que es Joe Mixon. Creo que al final de cuentas el equipo únicamente busca un poco más de profundidad. No creo que le gane el starting spot a Joe Mixon. Pero en general, pues digo, como profundidad, excelente, ¿no? Como un segundo, como un jugador que vas a utilizar un poquito quizá más en cuestiones de carreos de poder, creo que es excelente. Un cuerpo pues fuerte. La única cuestión es qué tanto se va a arriesgar, ¿no? Después de esa lesión horrorífica, carnal, que recordaremos muchos en aquel juego, ya para acabarse, pues fue terrible, ¿no? Entonces creo que si está al 100 le puede dar muy buena profundidad al spot de running back de los Houston Texans. Sí, viendo que el otro running back es Damian Pierce, ¿no? Que tampoco es como que haya tenido Sí, un temporadón. Bueno, se une a un core de running backs que así es. promete, creo yo, promete. Una pregunta que tengo yo aquí con los Texans es, sí, te trajiste a un buen corredor para hacer tu backup como Nick Chubb, pero ¿qué está pasando con esa línea ofensiva? Sí. También, ¿no? Lo mencionamos mucho en off-season, lo mencionamos mucho hasta ahorita
cómo se debilitó la línea ofensiva de los Texans. Y decíamos, ¿quién va a cuidar a CJ Stroud? Bueno, ahora ¿quién se va a cargar de abrirle estos huecos a Joe Mixon, a Nick Chubb y a Dameon Pierce? Si es que planeas utilizar a los tres en ciertos momentos de la temporada. Creo que puede ser un buen lugar también para revivir su carrera. Para Nick Chubb, tiene apenas 29 años, todavía no llega a los 30, no está tan golpeado. Están buscando traer de regreso a este corredor de más de 1000 yardas como lo fue en 2019 y 2020, Nick Chubb. Y una lesión de rodilla que fue horrible, todavía la recuerdo. Y además, ¿sabes qué? Recuerdo que ni siquiera la pusieron en el estadio, No la de repitieron. lo horrible, Sí. ni en la televisión, la tuve que ver ya en redes sociales, ¿no? Ya ahí donde todo se vale, porque ni en el estadio ni en televisión permitieron que saliera esa jugada, ¿no? Con una repetición que fue simplemente horrible. Lo limitó a 28 acarreos y 170 yardas en esa temporada, y el año pasado pues tampoco le fue, como bien mencionas, tampoco le fue demasiado bien. Tuvo únicamente, ¿dónde está? Por aquí tenía el dato. 328 yardas. 332 30. yardas y 3 touchdowns en promedio, ¿no? En total, perdón, para Nick Chubb, promedio de 3.3 yardas por acarreo. Peor registro de su carrera hasta la fecha. Y esperemos que sí logre revivir su carrera, que sí logre retomar lo que parecía hasta en aquel entonces una carrera muy prometedora. Yo sí esperaba que saliera de Cleveland en algún momento, pero para mí iba a ser Nick Chubb este running back que busca un equipo con el que ya pueda ser campeón después de 4 años con Cleveland. A fin de cuentas, esa lesión no se lo permite. Y pues a ver cómo le va en esta nueva etapa a Nick Chubb con los Houston Texans. Hablando de running backs, por cierto, la portada del Madden, Saquon Barkley, una portada, he de decir, preciosa. Me gustó mucho cómo quedó la portada del Madden de este año. No sé cómo vaya a estar el resultado final ya con el juego. Madden me ha decepcionado mucho en los últimos años, pero Saquon Barkley también amaga con retirarse muy temprano, inspirado por Barry Sanders, según él menciona. ¿Tú crees que se llegue a dar esto? ¿Tú crees que Saquon Barkley se va a retirar en 1 o 2 temporadas más, siendo muy joven todavía? A ver, es que la perspectiva de un jugador definitivamente cambia después del primer anillo. Hay muchos jugadores que no es que pierdan el hambre por seguir ganando, pero definitivamente se sienten en una zona de confort ya teniendo un logro que al final de cuentas es para lo que te preparas toda tu vida, carnal. Siendo un jugador, la mayoría comienzan muy jóvenes, todos se preparan para o sueñan con llegar a la NFL y cumplir la meta de ganar un Super Bowl. Saquon Barkley, desafortunadamente, pues ha sufrido muchas lesiones, carnal. Principalmente esas rodillas que le han afectado tanto a lo largo de los años y que lo han tenido, pues, gran parte fuera de los emparrillados, ¿no? Yo no lo veo tan descabellado, yo más bien veo un movimiento inteligente. Sí, como fanático, es como, ¿por qué te vas a retirar tan joven? ¿Por qué piensas que no puedes jugar hasta tu límite? Pues simplemente porque muchos jugadores no quieren ver la caída, ¿no? Imagínate lo deprimente que ha de ser después de haber sido un deportista de alto rendimiento, ganador de Super Bowl, candidato a MVP, a llegar a un punto en el que pues básicamente estás únicamente sobreviviendo y cumpliendo con tu contrato, ¿no? Yo no veo tan descabellada la idea. Saquon Barkley pues ya tiene pues ciertamente 7 temporadas en la liga. Entonces, creo que es un movimiento inteligente que después de recibir un contrato por una buena cantidad de dinero, sepas administrarlo, pues está bien pensar en un futuro y llegar a viejo, pues estando parcialmente saludable, ¿no? Sí, a ver, la posición de corredor es corta normalmente, ¿no? Así La es. carrera de un... Bueno, la carrera de la NFL en general dura 6 años, tal vez, carnal, ¿no? Sí. 7, si te mantuviste bien. Obviamente me van a decir, oye, ¿qué hay de Frank Gore y sus como 14 años con más de 1000 yardas? Bueno, obviamente hay sus excepciones, ¿no? Lo estamos viendo también con Derrick Henry, con los Baltimore Ravens, sí.
Hay quienes se saltan el guión, pero la NFL nos dice que la mayoría son aquellos en los que su prime les dura 5 o 6 años. Es lo que dura una carrera en prime en la NFL. Ahora, Saquon Barkley se fue de los Giants porque quería ganar un Super Bowl también, quería que le pagaran también. Le pagan los Eagles y ya ganó un Super Bowl. Ya ganó un anillo y fue el mejor de la temporada para Filadelfia. Una temporada en la que fue considerado incluso dentro de los posibles MVPs de la temporada, aunque sabíamos que se le iban a dar a algún quarterback, en este caso fue Josh Allen, pues se quedó como el jugador ofensivo del año, ¿no? Y, y tuvo una temporada fantástica en la que, bueno, insisto, ahí está la portada del Madden, por aquí se las voy a dejar. Una portada fantástica de una jugada que sí ocurrió. Entonces, para Saquon Barkley, ¿qué más hambre puede haber? ¿No? Así Yo es. creo que ya viendo que ganó un Super Bowl, viendo los golpes, sintiendo los golpes año tras año, yo creo que da para que piense, ¿no? Dice Saquon Barkley que, bueno, Sanders es uno de sus jugadores favoritos, Barry Sanders, ¿no? Y que algo que le admira es cómo supo administrar su tiempo en la liga, Así ¿no? es. Y cómo su retiro fue prácticamente sin avisar. De un día para otro dijo, ya me harté, me retiro, y que a él le gustaría hacerlo de esta forma. Entonces, Saquon Barkley, si se retira en este momento, yo creo que ya queda como uno de los más grandes corredores de la era moderna, ¿no? Así es. Que pudimos haber visto. Fantástico Saquon Barkley en la cancha. Entonces, bueno, si él lo decide así, es quien para decirle que no, mi hermano. Exactamente. Exactamente. Y bueno, pasando ya con lo último que tenemos en esta tarde, carnalito, pues vamos con Brian Schottenheimer, que Jerry Jones dice que pese a que es su primer trabajo como head coach, tiene ya una gran experiencia en la NFL, Brian Schottenheimer, y que lo ve con mejores ojos incluso de los que llegó a ver, con los que llegó a ver a Jason Garrett, lo cual ya es mucho decir, siendo que Jason Garrett estuvo 10 años al frente de este equipo. Me preocupa, pero al mismo tiempo creo que sí se siente una buena vibra dentro de los Dallas Cowboys. Esto no se traduce necesariamente al terreno de juego, pero tú cómo vibras en este momento a los Dallas Cowboys, Charlie. Pues mira, en general, el reto del coach Schottenheimer, pues yo creo que ha de ser de los más complicados en la liga, ¿no? Después de, pues que ya son 25, ya van a ser 30 años, carnal, de sequía, ¿no? De tan siquiera un campeonato eh, de conferencia, carnal. Creo que va a ser muy importante que comience fuerte, principalmente trabajar la confianza con sus jugadores, y creo que ha sido una de las cosas que lo han caracterizado hasta el momento, ¿no? Eh, pues a ver, pongamos en la balanza, ¿no? Jason Garrett también fue coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys. También tuvo experiencia como coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys. Él hacía el play calling. Brian desafortunadamente no hacía el play calling. Al final de cuentas, el coach McCarthy era el que tomaba las decisiones de qué jugada venía. Entonces, sí, definitivamente veo varios años, muchos años de experiencia en la liga, pero es su primera oportunidad como head coach. Puede ser algo bueno, ¿no? Puede ser que tenga una mentalidad con un aspecto diferente, o sea, ver las cosas de una manera diferente siempre es una buena opción. Em, a mí lo que me gusta es la confianza que ha generado con jugadores como lo es Micah Parsons, quienes posiblemente esperaríamos que no estuviera presente en los training camps, lo que pasó con Trevon Diggs. Creo que esas son buenas señales de la buena comunicación que hay el staff de cocheo y los jugadores. Eso siempre es muy bueno. Ahora, el cambio del game plan que podemos ver esta temporada es lo que más me interesa a mí. O sea, ¿qué vas a tratar de ejecutar? ¿Vas a tratar de seguir forzando el pase? ¿Vas a tratar de establecer el ataque terrestre? O sea, ¿de qué manera van a explotar esta ofensiva que talento tiene?
O sea, ciertamente la llegada de George Pickens para el equipo no ha sido más que algo positivo. No ha sido así de que rumores, chismes, este dijo este, aquel dijo aquel. Creo que eso es es una buena demostración de liderazgo del coach Schottenheimer, porque pues eso es lo que tiene que ser un head coach, ¿no? Ahora, Jerry Jones siempre va a hablar. Tú sabes que siempre va a hablar para bien o para mal. Y no hay tanto, no hay mucha información positiva que puedas jalar de lo que dice Jerry Jones, ciertamente. Pero si él lo considera bueno, pues está bien. Al final de cuentas, él es el que firma el cheque, ¿no? Ese debería ser su único trabajo, firmar el cheque. Pero pues espero no llegar a los roces que tenía como con el coach Mike McCarthy. Espero que no lleguen a tener los roces que hubo con este Jason Garrett. Espero que le dé pleno liderazgo al head coach. Eso es lo que va a hacer el cambio. Que deje de meter su cuchara. Eso es lo mejor que puede pasarle a los Dallas Cowboys, la verdad. Sí, a ver, el ambiente alrededor, según hablan todos los jugadores, según hablan todos los entrenadores y todos, inclusive los periodistas, insiders que viven dentro de las instalaciones de los Dallas Cowboys, pues hablan de un buen ambiente, ¿no? Hablan de que el ambiente está muy bien, de que el coach Schottenheimer ya se ganó el respeto de la mayoría de los jugadores, de que lo apoyan y de que está bien. Bueno, yo me pregunto esto, que te decía hace rato, ¿qué tanto de eso se va a traducir en funcionamiento dentro del terreno de juego? No dentro del emparrillado, ya es otra historia. Entonces, esa es mi duda. ¿Qué tanto de este buen ambiente que se puede apreciar se va a traducir en buen juego? Me pregunto y me preocupa mucho la línea ofensiva todavía. El centro me parece seguro, me parece bueno con Cooper Beebe, con Tyler Smith y con este Tyler Booker, pero los tackles Tyler Guyton, Terrence Steele, son los que realmente me tienen preocupado y por ahí había rumores de que inclusive a Tyler Smith podían moverlo como tackle izquierdo, como lo hicieron en aquella primera Sí, temporada en la que jugó con los Cowboys, y meter a Cooper Beebe como un guardia y dejar a Brock Hoffman en el centro. Y de excelente. esa forma resolver un poco esta necesidad de tackles que tienes en el equipo. Porque bien, Micah Parsons ya sabemos que va a firmar porque va a firmar, creo yo. A Dallas le encanta como que no negociar a tiempo, por decirlo de alguna forma, no esperarse hasta el último segundo. El año pasado lo vimos con Dak Prescott como más o menos como una hora antes del partido contra los Browns. Fue cuando salió la noticia de su contrato. Entonces, a Dallas le encanta hacer esto. Estaremos en desacuerdo o estaremos de acuerdo. Yo creo que en desacuerdo más que nada, pero así trabajan los Jones y así lo van a hacer con Micah Parsons. Pero a fin de cuentas, Micah Parsons, si algo que le tengo que respetar como aficionado y también hoy en día Analista. como, como analista, digámoslo de alguna forma, por Ya sonar mamón, dilo, ¿no? eres analista, padre. Es lo que So, si eres. algo le tengo que respetar a Micah Parsons es que no ha querido ser parte del golpeo a inicios de estos OTAs y estos minicamps debido a que él ya sufre bastante golpeo durante el año, pero ha estado presente dentro de las instalaciones, se ha estado preparando fuertemente también para la temporada. Lo vi que estaba muy concentrado con Myles Garrett y bueno, prepararte con Myles Garrett viendo el monstruo que es Myles Garrett siempre te va a beneficiar, por supuesto. Y estoy seguro de que lo vamos a ver durante todos los minicamps ya obligatorios. Ahí va a estar Micah Parsons pese a su contrato. Y pues esperemos que este buen ambiente que presenta el coach Schottenheimer se traduzca Así es. finalmente en buen funcionamiento y principalmente en victorias para los de los Cowboys, que es lo que más necesitan en un año que pareciera ahora sí da vibras de que están en plena reconstrucción, carnal. Sí, carnal. La neta sí, en varios sectores, pero creo que de momento veo cosas muy positivas del equipo. Me encanta lo que dijiste de la línea ofensiva, porque creo que sería una manera muy eficiente de corregir o de reencaminar a esta línea ofensiva que tantos años fue tan dominante, ¿no? Me interesa mucho Hoffman. Creo que Brock Hoffman es un excelente jugador que puede ser centro, pero vamos a lo mismo. Creo que ahora
con el coordinador ofensivo que tiene este equipo, que anteriormente fue parte del staff de coacheo de precisamente Northwestern, de la universidad de la que viene Cooper Beebe. Creo que pueden explotar un poco más sus fortalezas, moviéndolo, como dices, ¿no? Un poquito en la línea. Me encanta lo que dijiste, carnal, porque estoy totalmente de acuerdo. Al final de cuentas, yo creo que la confianza tiene que ser la respuesta por parte del equipo, tiene que ser producción. Creo que tiene que ser algo recíproco, ¿no? Porque si bien con el coach McCarthy, pues muchos años vimos a Dak Prescott decir que era muy buen head coach, que tenía mucha experiencia, no todos pensaban de la misma manera. ¿Me entiendes? Entonces creo que de momento Schottenheimer pues muestra un poquito más de apertura en ese aspecto y creo que el equipo tiene que responder con buena producción. Así es, y bueno, no quedará más que esperar que comience la temporada para ver si este buen ambiente se va a ver también en el terreno de juego con los Dallas Cowboys. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición de Showtime Blitz. Yo fui Reinaldo García, me acompañó Carlos Verduzco como siempre. Recuerden, suscríbanse, denle like al video, activen la campanita para que YouTube les recuerde cada que subimos contenido. Sin más que agregar, ya saben que aquí siempre es Showtime y nos vemos en la próxima. Y